Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, les recomiendo hacerlo. Y así continúa con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. En la meditación anterior del capítulo 5, hicimos una breve comparación entre la vida de Moisés y de Jesús, y la negación del rey de Egipto de dejar ir al pueblo a adorar a su Dios, dándoles más trabajo que hacer porque pensaba que estaban siendo haraganes y no querían trabajar. Por último, vimos la pregunta que Moisés le hizo a Dios por causa de la queja de los israelitas, y hoy veremos cuál fue la respuesta de Dios a Moisés. Comenzaremos con la pregunta que Moisés le hizo a Dios en el capítulo anterior, que dice: Entonces Moisés dijo al Señor en oración: Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo, y tú no has hecho nada para salvarlo. Y esta es la respuesta de Dios a Moisés. Éxodo 6:1. El Señor le respondió: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vaya. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Esta versión es como se lee exactamente en el original hebreo. Con esta frase Dios nos indica con autoridad que cuando Él dice que algo va a suceder, sucederá. Y le dice a Moisés que el faraón no tendrá más remedio que dejar salir al pueblo, y lo hará, por la forma en que Dios lo confrontará. Como veremos, Dios le enviará 10 plagas para que el faraón viera y reconociera que el Dios de Israel era más fuerte que todos los dioses que él confiaba y creía. Muchas veces se nos permite pasar por momentos duros para que podamos ver a Dios eventualmente. Y si no lo hacemos por causa de nuestro orgullo o porque dejamos otros factores como la intelectualidad, la religiosidad, la familia, la pereza o simplemente por nuestra carnalidad que sobreponemos ante lo que Dios nos quiere enseñar, seremos quebrantados. Pero Dios continuará de cualquier forma con su plan, tal y como lo veremos en esta historia. El faraón salió tan herido por causa de su corazón endurecido que Dios tuvo que tratarlo con mano fuerte, porque viendo él todas las muestras del poder de Dios de Israel, continuó con su terquedad y no calculó que cuando Dios le advirtió que si no dejaba salir a su primogénito de esas tierras, todos los suyos morirían. Y él no lo creyó. Aparentemente, él amaba a su hijo más que cualquier otra cosa, ya que este sería el que seguiría su legado. Y si esto fuese así, él hubiera aceptado, aunque sea por temor de perder a ese hijo amado, pero su orgullo fue mayor y no cedió. Y su hijo murió. No porque Dios lo quiso, sino por causa de su terquedad, y fue tal su endurecimiento que este suceso cayó como un dominó. Hizo que los primogénitos de todo su pueblo sufrieran las consecuencias ya advertidas. Porque Dios lo trató con mano fuerte. Mano en hebreo es yalad. Y ya aprendimos en nuestro estudio sobre el alfabeto hebreo que mano es una metáfora de fortaleza y de poder. Y Dios utilizó su mano poderosa y lo sometió. Y continúa el texto. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. Esto es sumamente interesante, porque dice que cuando Dios se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, se les presentó como el Shaddai, o el Dios omnipotente,
Así es como se identifica en el hebreo original. Y hace una diferencia entre El Shaddai, o el Dios Todopoderoso, y su nombre Yud-Heh-Vav-Heh, YHVH. Y creo que vale la pena examinar este punto. Veamos en la Escritura estas porciones donde Shaddai, o el Dios Todopoderoso, se les apareció. Veamos cuando Dios se le apareció a Abraham. Génesis 17:1 dice: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor, Yahweh, se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai y el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Vemos claramente que Yahweh se presenta delante de Abraham y le dice que Él es el Shaddai o el Dios Todopoderoso. Yahweh confirma a Isaac la promesa hecha por el Dios que se le presentó a Abraham, promesa hecha por el Dios Todopoderoso. Génesis 26:3 dice: Vive en este lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia os daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Y a Jacob, en Génesis 28:13 leo: En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia os daré la tierra sobre la que estás acostado. Vemos que Yahweh habla a Isaac y a Jacob y les dice que ese que les está hablando es el mismo Dios que le hizo a Abraham un juramento. Juró un pacto, que en hebreo se usa la palabra shevuah, que significa juramento. Eso es más que un pacto, eso es dar su palabra como garantía de que lo que Él dijo se cumplirá. El Shaddai y el Dios Todopoderoso es el Dios de pactos, de manera que sus patriarcas solo conocieron al Shaddai y al Dios Todopoderoso, al que es suficiente, al que no necesita presentación. Su presentación es el honor de su palabra, tal y como nos lo dice Isaías 48:11 que leo: Y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Ahora sí que necesito tirarme al mar y comenzar a bucear un poco mar adentro. Pero con mucho cuidado, ya que en el fondo del mar nos podemos encontrar con una gran variedad de peces y de peligros. Y un amigo me dijo que cuando termine de bucear y vaya a subir, lo tengo que hacer con cuidado y lentamente, ya que la presión del agua disminuye y el aire de los pulmones se expande, y esto puede ser catastrófico porque puede ocasionar la vida. Así que vamos a seguir ese consejo y hagámoslo cuidadosamente. Como aquí Dios le dice a Moisés que Él no le reveló a sus antepasados su nombre, esto es necesario ahondarlo un poco más. En esa época y aún hoy día existen muchos dioses y cada uno de ellos son identificados por un nombre. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, los nombres son muy importantes, ya que definen quiénes somos y cuál es nuestro propósito. El nombre propio de Dios es Yud-Heh-Vav-Heh, el cual está mal traducido, ya que en hebreo este nombre se lee soy, fui y seré. Denota eternidad, un ser infinito, ya que no es limitado ni por el tiempo, ni por un nombre, ni por nada. Él es, Él fue y siempre será. Y ese infinito eterno Dios quiere que le conozcamos personalmente. Y como humanamente la forma más congruente de conocer a alguien es conociendo primero su nombre. Y para conocerle, como Él quiere que le conozcamos, debemos conocer su nombre. Y ese nombre define su esencia divina, infinita y eterna. Y no es en vano que su nombre aparezca más o menos 7,000 veces en la Escritura.
Y si vemos en este texto que les voy a leer a continuación, aparece el nombre propio de Dios y otros donde se le agrega un adjetivo calificativo. Malaquías 3 del 16 al 18 leemos: Pero los que temían a Yahweh hablaron el uno al otro, y Yahweh escuchó con atención y atendió. Y fue escrito un libro de memoria delante de él, a favor de los que temen a Yahweh y de los que honran su nombre. En el día que yo preparo, dice Yahweh Sebaot, serán para mí un especial tesoro, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que los sirve. Entonces os convertiréis y distinguiréis entre el justo y el perverso, entre el que sirve a Elohim y el que no lo sirve. Vemos aquí que aparece su nombre, yo soy el Señor, que en hebreo es Yu-Hei-Vav-Hei, y ha sido traducido como Jehová, Yahweh o el Señor, aunque la traducción perfecta sería Jehová. Podemos ver también Jehová Sebaot, que quiere decir Jehová de los ejércitos. Y también vimos Elohim, que significa el Dios Todopoderoso. Para explicar un poco este fenómeno, les voy a dar un ejemplo bíblico. El padre de Jesús se llamó José. Ese fue su nombre, pero era conocido como José el carpintero. Pero ese no era su nombre. Pero así era identificado debido a su oficio de carpintería. Eso mismo pasa con Dios. Muchos eruditos dicen que Dios tiene 72 nombres. Con mucho respeto, escrituralmente yo solo veo un solo nombre y es Jehová. Jehová el Señor o Yahweh. Y el mismo Dios dice en este texto que le acaba de decir a Moisés que sus antepasados solo lo conocieron como El Shaddai o el Dios Todopoderoso. Esos 72 nombres de los que ellos hablan son títulos calificativos o descriptivos donde Dios se revela a nosotros, para así nosotros poder entender todas sus facetas o manifestaciones. Dios también es llamado el Alfa y el Omega, pero ese no es su nombre. Con esa manera de llamarlo es que podemos entender cuando Dios se refiere a sí mismo como al quien es el principio, el fin y todo lo que hay en el medio de todo. Ejemplo escritural de esta aplicación la vemos en Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 22:6 al 15, el mismo que Isaías nos habla en Isaías 43:10, que dice: Vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Jehová Elohim. También es descriptivo. Nos está revelando que Él es el Dios de todos los poderes y es el justo. Y para no alargarme tanto, les daré el ejemplo que se menciona en Malaquías. Jehová de los ejércitos. Tampoco es su nombre. Solo nos describe al Dios guerrero que pelea nuestras batallas y así sucesivamente. Yo sé que muchos dicen también que Jesús es Dios, pero esto no es escritural, ya que una de las características de Dios que se nos ha revelado es que Él no es mentiroso ni se contradice, y la Escritura dice que Dios es uno y fuera de Él no hay otro. Y yo creo en eso. ¿Lo cree usted? Entonces escuche lo que yo les explicaré. Un texto bíblico que muchos utilizan para probar que Jesús es Dios, hecho carne, es este que ha sido titulado en muchas versiones bíblicas como Nacimiento y Reinado del Mesías. Y con este texto, Dios nos está describiendo precisamente cómo reconocer al Mesías que Él enviará, porque Él sabía que se levantarían muchos falsos mesías y muchas enseñanzas falsas, y muchos serían engañados por eso.
Leamos entonces. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice que un niño nos es nacido. Niño en hebreo es Yeled, y se refirió al nacimiento de un ser humano, que es niño, que ese niño sería el Mesías, y tenía que ser un ser humano, concebido, engendrado, nacido y crecido como un ser humano. Luego dice, hijo nos es dado. Hijo en hebreo es ben. Un hijo es con el que se construye el nombre de una familia, porque viene de la palabra baná, que significa construir, edificar. Pero también es usada en las relaciones familiares tales como abuelos, bisabuelos. Y este niño era hijo o descendiente del rey David. Por lo tanto, se le llama hijo de David. Y esto es, por supuesto, figurativamente, ya que vimos que los bisabuelos y abuelos llaman a sus nietos, bisnietos o descendientes, hijo. Y al este hijo ser descendiente de un rey, el rey David en este caso, para ser más específicos, se convierte en un príncipe, cumpliendo así la promesa hecha por Dios a David a través del profeta Natán. Hemos hablado un poco más arriba acerca de que cuando Dios dice que algo va a ser, se hará, porque está su nombre en juego. Ahora leamos 2 de Samuel 7, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, ese niño, ese hijo gobernará, y además dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. No dice que él es su padre, dice que Dios será para ese niño como su padre, y el niño será para Dios como un hijo. Y seguimos mirando lo que sigue. Nos daremos cuenta de lo que les habló. Y como a su hijo, lo escogió para ser el Mesías, escogido para reinar en Israel, que tipifica el reino de Dios. Y le dio títulos de la nobleza del reino de Dios. Y como sabemos, los títulos no nos definen como personas. Los títulos solo definen nuestras ocupaciones, nuestros rangos o deberes a cumplir. Y estos títulos dados al Mesías son nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando vemos todos estos títulos, nos damos cuenta que no son nombres, porque por ejemplo, nadie tiene como nombre propio príncipe de paz, ni consejero, ni admirable. Y como Dios fuerte, bueno, está escrito que Dios constituyó a Moisés como un Dios para el faraón, y Jesús mismo lo dijo a los fariseos. Y Jesús ha sido constituido como Dios para nosotros, pero eso no los hace a ellos Dios, ni a Moisés ni a Jesús. Esos fueron varones escogidos especialmente para un llamado muy especial y únicos. Y por esa razón es que Jesús es llamado, al igual que Isaac fue llamado, mi unigénito, hijo único en esa misión. Y continúa mencionando la promesa hecha al rey David,
que de él nacerá uno que reinará para siempre. Tenía que ser un ser humano con la simiente del rey David para que cumpliera las señales que Dios estaba estableciendo, y termina declarando: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Además, ni Moisés ni Jesús jamás se declararon Dios. Aunque muchos quieren decir que cuando Jesús dijo los famosos 7 yo soy, se declaró Dios. Y esto no es cierto, porque en su contexto, yo soy solo implica identificación de él mismo, como la persona que hablaba y decía de sus propias funciones o rol como Mesías. Y si usted analiza estos dichos, se dará cuenta de lo que yo observo. Veamos. Yo soy el pan de vida. Lo puede encontrar en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la puerta. Juan 10:9. Yo soy el buen pastor. Juan 10, del 11 al 14. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera. Juan 15, del 1 al 8. Y he hecho todo este análisis porque es muy importante que sepamos quién es Dios, que Él es el único Dios, el eterno, Jehová, Yahweh, el que es, fue y será. Y con esto quiero decir que la Escritura misma nos está mostrando a un solo Dios todopoderoso. Pero ahora, Dios le declara a Moisés que Dios no se le reveló con su nombre, porque Él tiene un nombre que lo identifica como aquel que tiene todos los poderes y autoridad, como para hacer un pacto que cumple su palabra. Y por causa del gemido y clamor de su pueblo, ahora se acordó de ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Él siempre escucha el clamor de su pueblo. Éxodo 6, del 4 al 6, leo. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron asimismo. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Escuchen ahora esta parte del texto que dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. En la traducción dice, yo los libraré. La terminología que aquí se usa en el hebreo es natsal, palabra que significa arrebatar. Y sigue diciendo, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y para brazo en hebreo es zeroa, cuya raíz es zara, que es semilla. ¿Y para qué son las semillas sino para producir, difundir y para fructificar? Y continúa el texto diciendo, y con juicios grandes, y esto no es por casualidad, porque el mensaje que la Escritura nos está dando es que Dios ha extendido su brazo de poder y fuerza para producir a un Gaal, uno que actúe como redentor o pariente, para que nos redima. Y Él había extendido en ese momento su brazo y había escogido a Moisés para que sirviera de redentor y haciendo grandes juicios. Para eso Dios le había dado esa vara con la que los juicios se manifestarían. Y suceda lo que Yahweh había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Un redentor que traería a su pueblo a la tierra prometida.
Todo esto nos está sombreando lo que Dios haría con el Redentor de la humanidad. Él extendió su brazo fuerte y levantó a un Gaal de entre su pueblo. Jesús, tal y como lo hizo con Moisés. Jesús es el Gaal o Redentor o pariente que nos sacó con brazo fuerte de la esclavitud y nos redimió y produjo mucho fruto, y en su tiempo Él hará grandes juicios y nos llevará a la tierra prometida del reino de Dios. Esto es hermosísimo, es maravilloso lo que aquí en este Éxodo nos está hablando de la redención de su pueblo. Y el Eterno juró, hizo pacto y cumplirá. Y ahora firma su pacto, yo Jehová. Éxodo 6 del 9 al 12 leo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Moisés fue y habló con el pueblo tal y como Dios le ordenó. Y como no le escucharon, y con esto quiero decir que no le siguieron al oírlo, porque ellos culpaban a Moisés y a Aarón de haberlos indispuesto en contra del faraón, por todo lo que estaban padeciendo. Porque ahora el faraón era más duro que antes. Por lo que Dios le vuelve a decir a Moisés que vaya donde el faraón y le ordene que deje salir a su pueblo de sus tierras. Y Moisés le dice a Dios ahora que él es torpe de labios. Para esta expresión, en el original hebreo se dice labios incircuncisos. Para incircunciso en hebreo es arel, refiriéndose a la carne del prepucio que aún no ha sido circuncidado. De manera que lo que Moisés está diciendo aquí al Señor de sí mismo es que en él aún está la carne, que es lo que tipifica el prepucio, y este debe ser removido, y esta expresión nos enseña que debemos echar fuera de nosotros todo prepucio, toda carnalidad, para así poder obedecer a Dios, tal y como nos lo dice Hebreos 12 del 1 al 2 que leo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La realidad era que Moisés no quería ir, porque lo único que él tenía que hacer era obedecer, diciendo al faraón las palabras de Dios. Pero tenía miedo de hablar lo que Dios le ordenaba decir. Muchas veces nosotros, por el miedo al qué dirán, también tenemos labios incircuncisos. Es decir, nos da miedo hablar las verdades que Dios pone en nuestra boca. Y Dios quiere que seamos bold, es decir, valientes, capaces y enfrentar lo que venga, lo que sea por causa de su nombre. Y Moisés tenía miedo de confrontar al faraón. Éxodo 6:13 dice, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Se acabó la hora de la gracia. Ahora ya iba a comenzar a actuar Dios con su mano dura contra el faraón. Y dio Dios a Moisés y a Aarón una orden para los israelitas y para el faraón. Y esta parte me recuerda a mí misma porque yo estoy meditando en algo y de repente pareciera que me salgo de la tangente, pero no es así. Es que yo quiero mostrar un punto específico y eso mismo veo que Dios hizo aquí. De repente, Dios le da una lista de los antepasados del pueblo de Israel, el que está formado por los 12 hijos de Jacob, que fue el escogido por Dios,
y Dios le cambió su nombre por el de Israel. Y de ahí salió el nombre del pueblo de Israel. Esto lo puede leer en Números 32, 22 al 28. Estos son los hijos que Jacob tuvo con sus esposas: Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Dina, José, Benjamín y Judá. Esta es la lista de la generación pasada, pero ahora con esta nueva generación, Dios quiere hacer algo nuevo y diferente. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior Dios les dijo que salieran de Egipto y caminaran por 3 días para adorarle luego? Este es un simbolismo de que Dios los quería sacar de la muerte espiritual en que se encontraba o en la esclavitud que hasta ahora habían vivido. Los quería resucitar, darles redención, darles una nueva vida, pero era necesario que ellos tomaran esa decisión y para eso los sacó y los envió en camino de 3 días. Y al darles esta lista de los nombres de sus antepasados, una generación que se le había dado la oportunidad de santificarse para Dios, mas sin embargo no lo hicieron. Dios siempre nos quiere santificar y ese es el propósito, para entrar al reino de Dios. Esa es la visión de largo plazo. Pero somos cortos de vista, o como dijo Moisés, de labios incircuncisos. Y esta lista no comienza con Rubén, sino con sus hijos. Rubén es el primogénito de Jacob, con su primera esposa Lea. El nombre de Rubén significa ved un hijo o he aquí un hijo. Y leo la lista por parte para que sea más fácil de entender lo que el Señor nos quiere decir. Éxodo 6:14 dice: estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón, Carmí, y estas son las familias de Rubén. Y continúo con el texto. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar, Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón, Libni y Simeí por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Malí y Musí, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón, a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Y como veremos en esta lista no están todos los miembros de los descendientes, solo los que tienen relevancia con la enseñanza que Dios nos quiere dar. Para comprender un poco esta lista es importante saber que de cada generación Dios siempre escoge a un miembro para un propósito en el reino de Dios. En otra oportunidad desglosaremos esta lista porque necesito estudiar muchísimo más y tener más tiempo. Por ahora nos ocuparemos de decir que la orden dada por Dios sobre esta lista era que se organizaran como un gran ejército, exactamente como se les ordenaba, porque esto era una guerra. Éxodo 6, 26 al 30. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos.
Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondiendo delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Moisés insiste en declararse incircunciso de labios. Y aún así, Dios lo escogió como el redentor del pueblo de Israel. Y escogió a Aarón como cabeza del sacerdocio del pueblo de Israel. Con esto terminamos con nuestra meditación sobre el capítulo 6 del libro de Éxodo. Espero se hayan edificado y agregado conocimiento. No se queden en el conocimiento. Practiquen lo aprendido, compártanlo e inspire al mundo de su alrededor y así vivirás experiencias inexplicables. Atrévate. No olvides de darme un me gusta y dejar tus saludos. Bendiciones. Shalom, shalom.